Bueno, señores, al fin tenemos la confirmación ya por parte de Dana White. Al fin la UFC acaba de confirmar la pelea entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. Cosa que no debería sorprender, para nada debería sorprender. Yo creo que todos estábamos esperando que en cualquier momento esta pelea se anunciara. Todos lo estábamos esperando, ya que Volkanovski, por activa o pasiva, ha pedido la pelea contra Ilia Topuria en un sinnúmero de ocasiones. Y de hecho, cuando pierde contra Islam Makhachev, él mismo dijo que quería mantenerse activo peleando. Él mismo dijo que quería pelear, que le dieran su pelea contra Ilia Topuria, que quería enfrentarse a Ilia Topuria, que era el tipo ahora mismo a batir, que realmente lo es. El tipo que viene invicto en la categoría de 145 libras. También está Moussa Aloev por ahí en la conversación, pero Moussa Aloev no ha tenido el impacto mediático que sí ha tenido Ilia Topuria. Y por tanto, Volkanovski, pues, por activo o pasiva, vuelvo y repito, ha dicho una y otra vez que quería enfrentarse a Ilia Topuria sí o sí en enero. ¿Qué pasa? La fecha ya no va a ser en enero. La fecha va a ser en febrero. Aún falta el día de la confirmación, pero el evento va a ser el UFC 298 y se va a estar realizando en enero. Señores, aquí hay bastantes cositas que analizar y bastantes cosas que entender. Si bien antes yo estaba dando una predicción totalmente diferente a la que voy a dar ahora. Antes yo decía que a Ilia Topuria le faltaba al menos una pelea, que él necesitaba por lo menos una pelea más. Yo quería ver a un Ilia Topuria ante Max Holloway. ¿Por qué? Porque Max Holloway es como decir el medidor de la categoría de 145 libras. Max Holloway siempre le tiran como decir a todas las jóvenes promesas y a ver de qué son capaces. Y bueno, hasta ahora ninguno lo ha aguantado a Max Holloway. Ni Jair Rodríguez, ni Arnold Allen, y muchos otros más que no han logrado vencer a Max Holloway. Por eso esas tres peleas de Max Holloway contra Volkanovski, que en las tres ha perdido, por supuesto, pero es que claro, no hay ninguno que la haya ganado como para ir directamente a pelear por el cinturón. ¿Qué pasa? Ilia Topuria ha tenido un impacto mediático muy grande y por eso es que ahora quien va a estar enfrentando a Volkanovski es precisamente Ilia Topuria y no Max Holloway nuevamente, porque también sabemos de que nadie le interesa ver ahora mismo una pelea entre Max Holloway y Volkanovski por cuarta vez. ¿Por qué? Porque Volkanovski ha demostrado mucho su superioridad ante el propio Max Holloway. Pero yo quería ver primero un interino, ¿no? Ya que Volkanovski viene de esa derrota ante Islam Makhachev, derrota sumamente aplastante por un caos sumamente brutal, bueno, un TKO sumamente brutal. Y cada vez que yo veo este tipo de cosas, ¿no? Siempre corren el riesgo, los peleadores cuando sufren un caos así corren el riesgo de alguna que otra contusión. Supuestamente los médicos han salido a hablar, supuestamente ha salido a hablar el propio Volkanovski de que está bien, de que no hay ningún tipo de riesgo, de que en diciembre puede volver a los entrenamientos intensos, etcétera, etcétera, y que no pasó nada, simplemente fue un caos y que no fue más allá, ¿no? No hay ningún problema serio detrás de ese caos tan estrepitoso que recibió en octubre en su pelea contra Islam Makhachev. Pero aún así, yo quería ver a un Ilia Topuria enfrentándose por un cinturón interino a Max Holloway para, como decir, que Ilia Topuria pudiera sobrepasar a lo que es el medidor de la división de 145 libras, que es Max Holloway, y para que Volkanovski tuviera quizás un tiempo de recuperación un poco más extenso, un poco más largo, porque estas lesiones, quieras o no, si bien a lo mejor no tiene tanto daño físico como quizás algunos creemos que sí tenga Volkanovski, me refiero, el daño psicológico no lo estamos teniendo presente, no lo estamos teniendo en cuenta, y creo que Volkanovski tampoco está teniendo en cuenta el daño psicológico que le pudo haber causado esta derrota tan grande que tuvo ante Islam Makhachev. Y por eso es que digo que iba a dar una predicción totalmente diferente. Yo esta vez voy a ir con Ilia Topuria en esta pelea. Creo que Ilia Topuria tiene todas las motivaciones, es como el león que viene subiendo, viene con todo el hambre, viene con todas las ganas, es joven, es explosivo. Entonces va a ser una pelea sumamente complicada para Volkanovski. Volkanovski ahora tiene mucho más que demostrar, porque si la pelea se hubiera realizado antes de que él peleara con Islam Makhachev, o si nunca hubiera existido la pelea contra Islam Makhachev en octubre en el evento de Abu Dhabi, pues íbamos a tener un Volkanovski que venía de una victoria, venía de una defensa por el cinturón exitosa ante Jair Rodríguez, una defensa sumamente aplastante, una pelea que él dominó por completo a Jair Rodríguez con cierta facilidad. Y hablamos así, y lo hablamos como tiene que ser, pues una pelea que la hizo bien fácil Volkanovski, hizo bien fácil su victoria ante Jair Rodríguez. Entonces era un poco más complicado para Ilia Topuria, pero creo que ahora, después de venir de esa derrota contra Islam Makhachev, pues se le cae un poco lo que es esa iluminación, ese estrellato que tenía Volkanovski. Ese pedestal que le estaba subido como que se cae un poco. Y creo que Ilia Topuria puede aprovecharse de esto. Y en otros videos yo lo estaba hablando, señores. Yo creo que Volkanovski psicológicamente no creo que esté tan bien como para enfrentar a un chico como Ilia Topuria, que vuelvo y repito, viene con hambre, es un chico joven, solamente creo que tiene 25 o 26 años. Viene invicto, viene con todas las ganas del mundo y es un tipo sumamente completo. Entonces va a ser muy difícil esta pelea para Volkanovski, va a ser sumamente difícil. Volkanovski estaba diciendo que
muchos tipos se ven bien antes de que peleen con él y luego cuando pelean con él pues no se ven igual. Esto es una realidad, esto hay que aceptarlo. Pero es que Ilia Topuria ya lo hemos visto desenvolverse en todo tipo de terreno. Hemos visto a Ilia Topuria desenvolverse en lo que es el grappling, hemos visto a Ilia Topuria desenvolverse en lo que es el striking, hemos visto a Ilia Topuria en peleas de 3 asaltos, hemos visto a Ilia Topuria en peleas de 5 asaltos. Por tanto, Ilia Topuria es un tipo sumamente completo, al igual que Volkanovski, pero es que Ilia Topuria es demasiado completo. Ilia Topuria tiene poder de KO, sabe boxear, sabe luchar, sabe hacer grappling, sabe hacer wrestling. El tipo es sumamente completo. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta también es la intensidad. Volkanovski es un tipo que sus peleas tienen una intensidad muy alta, que es la única parte que me preocupa contra Ilia Topuria. O es la única parte que me preocupa más bien para Ilia Topuria. Y es que si bien la pelea de Josh Emmett contra Ilia Topuria fue una pelea que tuvo un ritmo bastante alto, un ritmo bastante intenso, los 5 asaltos, creo que ese ritmo que tuvo esa pelea no va a ser comparable al ritmo que puede llegar a tener una pelea contra Volkanovski. Volkanovski es un tipo que sus peleas sí o sí son de mucha intensidad. Volkanovski siempre marca el ritmo y es un ritmo muy alto. Entonces esta es la única parte que me preocupa por parte de Ilia Topuria, pero aún así Ilia Topuria es un tipo sumamente joven, o sea, no creo que tenga ningún tipo de problema en aguantar el ritmo que Volkanovski trate de marcar en esa pelea. No creo que tenga ningún tipo de problema en estos momentos. Y una cosa que hay que tener en cuenta, señores, es que Ilia Topuria, quieras o no, aunque algunos no estén de acuerdo con esto que voy a decir, Ilia Topuria viene a esta pelea sin ningún tipo de presión. Al contrario que Volkanovski viene con toda la presión del mundo. ¿Y por qué? Les explico. Volkanovski viene de una derrota en la división de 155 libras. Una derrota sumamente aplastante. Por tanto, Volkanovski tiene que llegar a pelear contra Ilia Topuria en febrero y llegar a comerse literalmente a Ilia Topuria. Porque si no, la conversación que vamos a estar teniendo aquí y que va a estar teniendo en todos los canales es que Volkanovski quiere mantenerse activo pero no da. Quiere mantenerse sumamente activo todo el año pero no da. Y ya entonces empezaríamos a hablar de si Volkanovski ya está saliendo de lo que es su prime, de lo que es su mejor momento. Mientras que Ilia Topuria con solo 25, 26 años no va a ser su primera oportunidad titular que tenga, aunque pierda. Suponiendo que Ilia Topuria perdiera esta pelea, más adelante con las habilidades que tiene, Ilia Topuria por supuesto que tendría muchas más oportunidades titulares. Entonces creo que toda la presión del mundo aquí está ante Volkanovski, toda completa de Volkanovski. Además de que Volkanovski ha pedido por activo y por pasivo esta pelea, es Volkanovski quien más está buscando esta pelea, incluso más que Ilia Topuria. Entonces, toda la presión del mundo aquí para esta pelea, para este UFC 298, la tiene precisamente Alexander Volkanovski, señores. Entonces por eso digo, estos son factores que hay que tener en cuenta para esta pelea. No es solamente el analizar cada peleador. Ya sé que Volkanovski es sumamente bueno, Volkanovski es sumamente completo, Ilia Topuria también. Hay que tener en cuenta también la experiencia que tiene Volkanovski en peleas a 5 asaltos, que es mucho más grande de la experiencia que puede tener Ilia Topuria, que solamente tiene una sola pelea a 5 asaltos. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero hay que tener en cuenta también lo psicológico, hay que tener en cuenta también lo mediático y lo mediática que va a ser esta pelea. Y quieras o no, esto le suma un poco de presión, ese KO que recibió Volkanovski en Abu Dhabi en octubre ante Islam Makhachev. También son cosas que van sumando presión, quieras o no, a Alexander Volkanovski, señores. Aún así, yo creo que Ilia Topuria gana o pierde esta pelea. Yo creo que Ilia Topuria es el futuro de la división de 145 libras. Hay un Diego López por ahí que viene subiendo, que viene con una victoria ya y una derrota. Una derrota sumamente complicada, podemos decirlo. Una derrota sumamente apretada porque estuvo a punto de finalizar a Moussadoev, que es otro también que se puede decir que va a estar entre los nombres grandes o entre el top 5 de la división de 145 libras en un futuro. Pero Ilia Topuria, señores, yo creo que sí o sí va a llegar a ser campeón en 145 libras. Creo que Ilia Topuria es el futuro de esta división. Lo creo seriamente que es el futuro con todas las habilidades que tiene este chico. Ya obviando la parte de que venga con 0 derrotas y todo lo que tú quieras. Yo creo que con las habilidades que tiene él, con el hambre que tiene y la edad tan joven que tiene, porque es sumamente joven, pues yo creo que Ilia Topuria, que no pierde esta pelea, va a ser el campeón en un futuro de esta división. Aún así, yo en esta pelea voy a ir con Ilia Topuria. Más adelante seguramente traigamos alguna otra predicción. Creo que esta pelea va a dar bastante de que hablar en estos próximos meses. Ojalá y no se caiga. Vamos a cruzar los dedos para que esta pelea no se caiga, porque hemos visto lo que ha pasado últimamente, ¿no? Que se han caído bastantes peleas titulares o bastantes peleas grandes. Entonces vamos a rezar porque esta pelea no se caiga, porque ninguno de los dos peleadores se salga de la pelea ni se retire, porque creo que va a ser un evento sumamente grande y es una pelea que yo creo que en lo que es el mundo hispanohablante le tenemos ese cariño extra a Ilia Topuria y queremos verlo pelear ya contra Volkanovski, contra el campeón, y ver de qué es capaz y rezar porque sea campeón de la división de 145 libras. Déjenme ustedes saber, señores, lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Lo vamos a estar leyendo e interactuando con ustedes y yo lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video.